Cuando entras en este espacio, lo primero que sientes es una calma distinta, como si el mundo hiciera una pausa por unos instantes para permitirte respirar más lento, más profundo, más consciente, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple enseñanza, sino una invitación a recordar algo que siempre estuvo dentro de ti, algo que Neville Goddard repetía con una claridad que desarmaba cualquier duda, la idea de que tu realidad nace del modo en que te sientes por dentro, y cada escena que vives afuera no es más que el reflejo de los movimientos más silenciosos de tu imaginación. Por eso te pido que permanezcas aquí durante los próximos 40 segundos. Deja que cada palabra entre sin prisa, como si estuvieras atravesando una puerta que llevaba tiempo esperando tu regreso, una puerta que no se abre con fuerza, sino con presencia, porque la ley escondida que transforma cada instante de tu vida no hace ruido, no se impone, no provoca tormentas, simplemente responde, como un eco perfecto de tu estado interior, como una sombra fiel que jamás te abandona, y mientras sigues aquí percibe esto, todo lo que deseas, todo lo que imaginas, todo lo que temes, todo lo que crees posible o imposible, se mueve dentro de ti como una ola lenta que se convierte en forma, y esa forma se convierte en experiencia, y esa experiencia se convierte en historia, y esa historia se convierte en tu vida de cada día. Esto era lo que Neville quería que el mundo entendiera, que tu vida no cambia, porque lo externo decida cambiar. Tu vida cambia cuando asumes el estado de la persona que has elegido ser, y desde ese momento el mundo, que no es más que un espejo, no puede hacer otra cosa que reflejar aquello en lo que te has convertido. Antes de seguir, detente un momento y escribe en los comentarios: yo estoy listo para recibir todo lo que la vida tiene para mí, porque cuando cientos de personas escriben la misma frase, se crea un campo de energía que amplifica la frecuencia de la recepción. Es como si cada uno encendiera una pequeña luz, y juntas formaran un sol. Esta fuerza colectiva abre puertas, disuelve bloqueos, y atrae hacia tu realidad lo que ya te pertenece por derecho natural. Ahora respira, y volvamos a la enseñanza. Cuando algo de lo que escuchas aquí te toca, te calma o te ayuda a ordenar tu interior, puedes apoyar este espacio con una contribución. Es un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme para quien crea con dedicación y presencia. Si sientes que este lugar te hace bien, cualquier forma de apoyo es recibida con gratitud sincera. Aquí es donde todo comienza, en el lugar invisible donde nadie puede verte pero donde todo se crea. Neville llamaba a ese lugar el estado, y el estado no es un pensamiento pasajero, no es un deseo vago, no es un capricho momentáneo, es un sentimiento estable, una forma de habitarte, un aire que respiras sin darte cuenta, una tonalidad emocional que colorea cada escena de tu día. Cuando cambias de estado, cambias de vida, pero el cambio verdadero no nace del esfuerzo, nace de la convicción silenciosa, de la sensación de que algo dentro de ti ya es distinto, ya está hecho, ya es real, incluso si tus ojos todavía no lo ven. Según Neville, lo que no ves es más fuerte que lo visible, porque toda manifestación toma forma primero en el mundo interno donde el tiempo no existe, y donde todo es moldeable como agua que espera tu mano. Por eso cuando imaginas no estás soñando, estás creando, y cuando sientes la escena deseada como ya vivida no estás escapando de la realidad, la estás preparando, estás plantando una raíz invisible que pronto será visible. Si caminas unos segundos por tu memoria, puedes reconocer momentos en los que imaginaste algo sin pensarlo demasiado, y después, días o meses más tarde, esa cosa ocurrió como si fuera coincidencia, pero no era coincidencia, era la ley silenciosa que opera en cada respiración, en cada decisión, en cada duda y en cada acto de valentía. Neville repetía que nada en tu vida llega desde afuera, todo llega desde tu mundo interno que se mueve como un teatro silencioso donde tú eres autor, actor, director y espectador al mismo tiempo. Cada escena que eliges asumir se convierte en una secuencia inevitable. Si te sientes pobre, la vida confirma esa pobreza. Si te sientes amado, la vida encuentra 1000 caminos para mostrarte ese amor. Si te sientes olvidado, los eventos parecen ignorarte,
Pero si comienzas a sentir dentro de ti la realidad del deseo cumplido, incluso sin pruebas inmediatas, algo cambia. Cambia tu tono emocional, cambia tu postura interior, cambia la calidad de tus pensamientos, cambia la energía que emites sin pronunciar una palabra, y el mundo, que es sensible como un instrumento afinado, resuena contigo y se ajusta a tu nuevo estado. Imagina ahora que te detienes un instante, como si salieras de una forma vieja de ver las cosas, y delante de ti apareciera un camino que antes no estaba. Neville decía que los puentes de la experiencia se construyen solos en cuanto tú asumes el estado deseado, y esos puentes están hechos de coincidencias, encuentros, intuiciones, sincronías, oportunidades repentinas, cambios que parecen espontáneos pero que en realidad son inevitables. Nada sucede por azar cuando cambias por dentro, nada permanece igual cuando eliges un nuevo estado, y no necesitas visualizar durante horas ni pedir con ansiedad, ni controlar cada detalle. Solo necesitas una cosa, sentir el final como real, sentir lo que quieres, como ya tuyo, ya vivido, ya ocurrido, y la vida no puede negarte lo que ya eres por dentro, y mientras sigues escuchando este flujo de palabras que parecen contar algo simple y al mismo tiempo inmenso, percibe cómo crece dentro de ti una quietud nueva, como si ya no hubiera nada que perseguir, como si todo estuviera en marcha hacia ti. Porque según Neville, cuando asumes el estado y lo mantienes sin ansiedad, sin prisa, sin dudas y sin esfuerzo, la realidad externa se reorganiza sola. No eres tú quien debe forzarla, es ella la que responde. Este es el punto más malinterpretado de la enseñanza. No es la acción la que crea el estado, es el estado el que produce la acción. No es la lucha la que abre las puertas, es la convicción silenciosa la que activa los mecanismos invisibles. No es el miedo lo que te protege, es tu identidad nueva, la que atrae lo que es coherente con ella, cambia quién eres por dentro, y lo demás sigue como una danza ya coreografiada. Es impresionante ver cómo la vida responde con precisión cuando dejas de mirar lo externo como causa y comienzas a reconocer lo interno como origen. Porque es entonces cuando comprendes lo que Neville quería decir cuando afirmaba que el mundo es un espejo fiel e imparcial, siempre listo para reflejar el estado que sostienes con más frecuencia, no el que deseas débilmente, sino el que sientes profundamente, el que llevas como un segundo aliento, el que te acompaña incluso cuando ya no piensas en él. La verdadera transformación no nace del pensamiento positivo repetido como fórmula, sino de la sensación nueva que entra en ti poco a poco como una música suave que cambia la atmósfera de una habitación sin hacer ruido. Cuando esa sensación cambia, todo cambia, porque los estados son como imanes invisibles que atraen caminos, personas, circunstancias e ideas. Cada estado tiene un sabor, un color, una vibración y una dirección, y cuando te mueves de un estado a otro, todo alrededor comienza a moverse en coherencia con ese tono interior. Si lo piensas por un momento, recordarás días en los que te despertabas con una sensación distinta y sin intentar controlar nada, el día seguía ese tono. Si estabas ligero, todo fluía. Si estabas inquieto, todo se volvía pesado. No era magia, era la ley. Y esta ley no cambia porque forma parte de la estructura misma de la conciencia. Según Neville, el universo entero es mental, y cada escena es una proyección de tu estado más persistente. Si quieres cambiar la película, no golpees la pantalla, cambia el proyector. El proyector es lo que sientes verdadero sobre ti, no lo que deseas, no lo que dices a otros, sino lo que sientes profundamente incluso en silencio. Y lo más poderoso es que nadie puede impedir tu cambio de estado. No importa quién fuiste ayer, no importan los errores, no importa cuántas veces fallaste. El único poder real que tienes es elegir quién eres ahora. Neville decía que todo lo que quieres ser existe ya como posibilidad real en el espacio de la conciencia. Y entras en esa versión de ti no cuando la piensas, sino cuando la sientes. Es como cambiar de habitación. Basta un paso, basta un respiro, basta una decisión interior, y cuando cambias de habitación, todo lo que pertenece a esa habitación entra naturalmente en tu experiencia. Por eso, cuando asumes un estado nuevo,
Aparecen personas nuevas, ideas nuevas, intuiciones nuevas. No las creas tú, entras en el estado donde ya existen, y si observas con atención tu vida, verás que todo lo que te ha ocurrido estaba conectado con lo que sentías posible para ti. Cuando te sentías poco valioso aparecían situaciones que confirmaban esa sensación. Cuando te sentías capaz surgían oportunidades hechas a tu medida. Cuando te sentías afortunado todo fluía. Cuando te sentías bloqueado todo se volvía lento. Pero nada de eso era externo. Todo era un eco. Todo era respuesta. Todo era la ley en acción. Y lo más sorprendente es que la realidad no es lenta como parece. Es rápida. Muy rápida. Cambia no cuando el mundo lo decide, sino cuando tú cambias el estado que sostienes. A veces lo externo tarda unos días en reflejar la mutación interna, y otras veces unas semanas. Pero la raíz es inmediata. En el instante en que asumes el nuevo estado, algo en lo invisible comienza a moverse como un mecanismo silencioso que se activa en el punto exacto en que tu ser decide convertirse en otra cosa. Neville explicaba que no tienes que convencer al mundo, tienes que convencerte a ti mismo, porque la convicción interna es la puerta de acceso a la nueva realidad, y cada vez que dices, soy esto, y de verdad lo sientes, incluso por unos pocos segundos, estás trazando un camino que la vida seguirá con una precisión casi matemática, ya que no necesitas sostener esa sensación durante horas, solo necesitas sentir la verdadera. Bastan esos instantes intensos en los que tu deseo aparece como ya cumplido dentro de tu imaginación, y el cuerpo responde con una calma profunda, como si reconociera un destino escrito desde hace mucho tiempo, porque ese es el señal, ese es el inicio, ese es el punto silencioso en el que el mundo invisible dice, que así sea. Y mientras dejas que estas palabras recorran tu interior, puedes notar cómo algo empieza a moverse. No porque alguien te lo imponga, sino porque tu conciencia está reconociendo una verdad que ya conocía, una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a ser vista, recordándote que tu vida nunca estuvo en manos de los eventos, sino siempre en manos de tus estados internos, y cuando esta comprensión llega al corazón de verdad, el temor pierde fuerza, la ansiedad se suaviza, la dureza interior se deshace y comienzas por fin a respirar como alguien que ha entendido que el comando no está afuera, está dentro. Y ese es el verdadero inicio de la libertad según Neville, no cuando el mundo cambia, sino cuando dejas de esperar y empiezas a ser. Porque cuando empiezas a sentir de verdad que cada experiencia nace de un movimiento interno, algo cambia en la forma en que observas el mundo, ya que dejas de verlo como un territorio hostil que exige defensa, y comienzas a percibirlo como un espacio maleable, que responde a tu tono emocional con la misma precisión con la que un instrumento vibra cuando está afinado. Y Neville repetía que lo más difícil para el ser humano no es cambiar de estado, sino aceptar que tiene ese poder, aceptar que nada ni nadie determina lo posible excepto la propia conciencia. Aceptar que no eres un espectador pasivo de los acontecimientos, sino la mente que los origina, una idea que puede parecer sorprendente al principio, como si diera vuelta toda la estructura de la vida, porque has crecido creyendo que lo externo manda, que las circunstancias deciden, que las condiciones impuestas por la vida son más fuertes que tus deseos más profundos. Pero llega un momento en el que escuchas a Neville, y algo en ti se resquebraja. Una vieja costumbre mental se afloja, un nuevo espacio se abre y empiezas a ver que tal vez, por primera vez, no eres tan limitado como pensabas, y poco a poco, mientras esta comprensión desciende más hondo, comienzas a recordar momentos de tu historia, en los que una sensación simple cambió todo sin explicaciones lógicas. Tal vez un día despertaste con una confianza particular, y de repente los eventos favorables se acomodaron como piezas de un mosaico perfecto. Quizá en un periodo de calma interior, recibiste exactamente eso que deseabas desde hacía tiempo, o tal vez notaste cómo ciertas personas entraban en tu vida cuando estabas en un estado específico, y desaparecían cuando ese tono cambiaba, y entiendes entonces que esto no es casual. Es la evidencia cotidiana de que los estados son puertas, y que cada puerta conduce a un paisaje distinto. Y Neville decía que no tienes que cambiar a las personas,
Tienes que cambiar tu estado, y las personas cambiarán por sí mismas. Porque quienes entran en tu historia siempre son coherentes con quien eres internamente en ese instante, como si la vida fuera un reparto que se reorganiza cada vez que adoptas una nueva identidad emocional. Y entonces empiezas a imaginar qué pasaría si eligieras tu estado deliberadamente, en vez de dejarlo en manos del azar. ¿Qué pasaría si cada mañana decidieras sentir tu realidad deseada como ya tuya? ¿Qué sucedería si, en vez de reaccionar a los estímulos externos, vivieras desde la versión de ti que ya superó la incertidumbre, el temor, la sensación de carencia? Y Neville enseñaba que vivir como si ya estuviera cumplido no es magia, es estructura, es ley, porque asumir la sensación del deseo realizado no es ilusión, es un acto creativo, y cuando sientes como verdadero aquello que deseas, estás introduciendo una nueva información en la conciencia, y la conciencia, que es el fundamento de todo, responde al instante. Quizás lo externo no se modifique de inmediato, pero lo interno sí, y lo interno es la causa, no el efecto, y en ese momento sucede algo sutil pero poderoso. Los problemas que antes parecían gigantes, ahora se vuelven más pequeños, porque ya no pertenecen al estado que has asumido. Las personas que antes generaban confusión dejan de tener el mismo peso emocional. Las limitaciones que parecían muros se muestran como puertas que aún no sabías abrir. Y la vida no cambia desde afuera, cambia porque dejaste de esperar el cambio y te convertiste en él. Y cuando esto ocurre entiendes que no hay nada que forzar, nada que perseguir, nada que convencer, porque para Neville la convicción era la clave de todo, y cuando crees profundamente, sin esfuerzo, sin agitación, sin buscar pruebas, la realidad obedece, y ahí es donde muchos fracasan, porque buscan pruebas antes de la convicción, cuando Neville enseñaba justo lo contrario, que es la convicción la que produce la prueba, y mientras busques señales externas para sentirte seguro, estás afirmando que no estás todavía en el estado. Y la vida responde prolongando la espera, pero cuando sientes de verdad la realidad de tu nuevo estado, sin preguntas, sin explicaciones, sin interminables análisis, la vida refleja ese estado sin posibilidad de fallar, ya que no se trata de suerte, ni de fuerza de voluntad, es identidad, porque la conciencia crea siempre, sin excepciones, y allí nace dentro de ti una calma diferente, una calma que no depende de lo que ocurre afuera, una calma que no se rompe con retrasos, que no se inquieta ante obstáculos temporales, porque sabes que lo externo es solo una imagen momentánea, mientras tu identidad interna es la película verdadera que está a punto de revelarse, y sientes una estabilidad suave que sostiene cada imagen mental que eliges, como si tu conciencia fuera un terreno fértil que recibe todas tus semillas sin juicio, sin prisa, sin tensión, porque cada estado es una semilla, y cada semilla crece en su tiempo, pero todas germinan cuando la sensación interna es coherente y persistente. Y Neville hablaba de la persistencia mental no como esfuerzo, sino como resonancia, porque no tienes que repetir como una máquina, sino resonar con lo que quieres, sentir lo correcto, familiar, natural. Y eso ocurre cuando dejas de ser tu versión antigua y, aunque sea por un instante, te vistes con la suavidad del nuevo tú, un gesto silencioso, casi invisible, pero que el cuerpo reconoce, relajándose, respirando más profundamente, aflojando los ojos, apagando el ruido de la mente, como si entraras en un espacio donde todo ya está ordenado y tu sola presencia confirma que nada falta, y esa sensación es el estado, y el estado es la causa, y cuando entiendes que cada estado es como un mundo independiente, descubres que no estás cambiando solo una emoción, estás cambiando de universo, entrando en una dimensión interna donde los eventos, las personas, los encuentros y las oportunidades son distintos a los de ayer, porque cada estado está habitado por experiencias que coinciden con su vibración, y Neville repetía que no puedes vivir una vida nueva desde un estado viejo, que no puedes manifestar abundancia sintiéndote pequeño, que no puedes atraer amor sintiéndote indigno, que no puedes abrir puertas nuevas mientras mantienes dentro el ritmo del temor, ya que todo se mueve al ritmo del estado que asumes,
porque el estado es tu mundo, y cuando esto se vuelve claro, cuando esta verdad cae profundamente en ti, entonces comienza el cambio, auténtico, ese cambio que no puede ser detenido, ese cambio que no depende de disciplina externa, sino de una nueva naturalidad que te envuelve como un traje hecho a medida, y mientras esta comprensión se solidifica dentro de ti, empiezas a notar cómo cada pensamiento repetido genera una atmósfera alrededor, un campo silencioso que anticipa y atrae experiencias coherentes, y comprendes que no se trata solo de imaginar una escena, sino de convertirte en esa escena, y cuando cierras los ojos, y sientes dentro de ti la realidad que quieres como ya cumplida, creas un puente invisible entre lo que eres y lo que estás siendo, un puente que no está hecho de lógica ni de estrategia, un puente construido de sensación, emoción e identidad, un puente que aparece en el instante exacto en que dices internamente, es así, y en ese momento, toda la estructura de tu vida empieza a reorganizarse, incluso si no lo percibes al instante, incluso si lo externo parece igual, porque la transformación siempre ocurre primero donde nadie puede verla, y entonces entiendes por qué Neville insistía en que la imaginación no es fantasía, es causa, es ley, es el lugar donde todas las versiones de tu vida existen al mismo tiempo, y tú eliges cuál vivir moviéndote de un estado a otro, una idea que no es teórica, sino verificable en tu experiencia diaria, porque cuántas veces algo cambió sin lucha, sin estrategia, sin planificación, simplemente porque dentro de ti habías cambiado. Quizás soltaste un dolor, y de pronto fuiste tratado con más respeto. Quizá dejaste de sentirte amenazado, y la vida también dejó de parecer una amenaza. Quizá decidiste que merecías más, y las oportunidades llegaron como si siempre hubieran estado esperando, y comprendes que no es un premio ni un regalo misterioso, es coherencia vibratoria, es ley, es reflejo puro, y mientras permites que todo esto continúe fluyendo dentro de ti, descubres cuánto la mente humana busca el cambio afuera, como si la vida fuera un rompecabezas que resolver, como si las personas fueran responsables de tu bienestar, como si las circunstancias tuvieran la autoridad de decidir quién eres. Pero llega un momento, un instante silencioso y profundo, en el que ves lo que Neville veía, que nada externo tiene autoridad sobre tu identidad interna, porque tu identidad no nace de lo que ves, nace de lo que sientes verdadero, y cuando esto se asienta en tu interior, cuando sientes de verdad que eres una versión nueva de ti mismo incluso sin pruebas, incluso sin garantías, incluso sin una sola señal visible, entonces la ley responde, porque la ley responde siempre a la identidad, no a las palabras. La sensación siempre viene antes de la bendición, así lo repetía Neville, porque primero tienes que sentir, primero tienes que ser, primero tienes que encarnar el nuevo estado antes de que el mundo lo refleje de vuelta, no porque sea una prueba, no porque tengas que demostrar algo, sino porque lo externo es siempre un eco natural de tu interior, igual que un sonido que nace adentro, y solo después encuentra su respuesta afuera, y tu vida funciona exactamente de esa manera. Cada dificultad sin resolver es un eco de un estado que ya no pertenece a la persona en la que te estás convirtiendo. Cada miedo es un eco de una identidad que estás dejando atrás. Cada retraso es un eco de una vibración que está desapareciendo. Y cuando empiezas a entenderlo profundamente, algo dentro de ti se relaja, porque comprendes que no hay nada incorrecto en ti, no hay nada roto, no hay nada que reparar, solo hay un estado que dejar atrás y un estado nuevo que asumir. Entonces te das cuenta de que el verdadero trabajo no es luchar, no es analizar, no es convencer al exterior, sino elegir internamente quién quieres ser ahora, no quién serás mañana, no quién serás algún día, sino ahora. Y lo hermoso es que esta elección no necesita fuerza ni sacrificio ni disciplina rígida. Necesita sinceridad, necesita valor emocional, necesita la disposición a sentirte diferente incluso cuando todo alrededor parece igual. Y en esa disposición hay una delicadeza inmensa, porque cuando finalmente sientes algo nuevo, aunque dure solo unos instantes, la transformación ya ha empezado. La conciencia no distingue entre imaginación y realidad. La conciencia responde a la sensación. Para ella lo que sientes es lo que es.
Y mientras esta verdad baja todavía más dentro de ti, puedes percibir casi físicamente cómo un nuevo estado comienza a tomar forma, como una habitación que antes estaba oscura y empieza a llenarse de luz, revelando colores, formas, detalles que nunca habías notado. Cada comprensión enciende una luz, cada respiración abre espacio, cada nueva sensación teje un futuro. Cuando dejas que esta comprensión se vuelva parte natural de tu manera de respirar, notas que la vida nunca fue un conjunto desordenado de hechos al azar, sino un reflejo finamente orquestado por aquello que aceptas como verdadero dentro de ti. Y Neville llamaba a esta aceptación la asunción del deseo cumplido, no para que fingieras, no para que te engañaras, no para que construyeras castillos de aire, sino para que reconocieras que cada estado existe ya como una realidad posible para la conciencia, y al elegirlo, entras en esa versión de tu vida, como si cada estado fuera una puerta, y cada vez que sientes profundamente que ya eres algo, abres esa puerta, y todo lo que pertenece a ese estado empieza a moverse hacia ti, y ese movimiento no es simbólico, es real, es concreto, es la manera en que lo invisible se organiza alrededor de tu identidad interna. Y conforme te haces más consciente de tus estados, descubres también lo frecuente que es vivir en estados no elegidos, sino heredados, estados tomados de la infancia, del miedo, de la cultura, de la familia, del ambiente, estados que no pertenecen a tu esencia pero que se han pegado a la mente como hábitos. Y Neville enseñaba que la mayoría de las personas no vive, reacciona, no crea, repite, no elige, sigue automatismos internos que ni siquiera comprende. Pero cuando tú empiezas a ver eso, dentro de ti, cuando reconoces qué estados te empujan hacia adelante y cuáles te bloquean, cuando sientes que no estás obligado a quedarte en tu versión antigua, surge el verdadero poder, porque el poder no está en las circunstancias, está en la conciencia que elige qué estado asumir. Y puedes sentir casi cómo el viejo estado se disuelve cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de darle atención, cuando dejas de sentirlo como tuyo. No necesitas pelear con él, no necesitas reprimirlo, no necesitas analizarlo, solo debes permitir que exista y girar suavemente hacia la sensación nueva, como quien abre una ventana para que entre aire fresco. Y cuando esa sensación nueva entra, aunque sea por unos segundos, es como si un mundo entero comenzara a reorganizarse alrededor de ella. No se necesita intensidad, se necesita autenticidad. No se necesita esfuerzo, se necesita coherencia. Y Neville decía que el estado elegido tiene que sentirse natural, como si ya te perteneciera, como si no tuvieras que conquistarlo, sino simplemente reconocerlo. Hay un instante específico en el que este reconocimiento ocurre, y lo sientes como un calor suave en el pecho, como un alivio en la respiración, como una confianza silenciosa que no necesitas explicar. Es una sensación íntima, casi sagrada, como si estuvieras regresando a una parte de ti que habías olvidado, y en ese instante, comprendes que nada externo puede influirte del mismo modo, porque has entrado en un estado nuevo, en una habitación nueva, en una identidad nueva que empieza a dictarle a la realidad un ritmo distinto, y ese ritmo, aunque al principio invisible, comienza a mostrarse a través de coincidencias, encuentros, oportunidades, intuiciones inesperadas, y una serie de señales pequeñas que parecerían casuales, pero que son la evidencia concreta del cambio interno. Y empiezas a ver que los estados tienen su propia geometría, su propia lógica, su manera particular de doblar el tiempo y el espacio a tu alrededor. Un estado de escasez te hace notar solo lo que falta. Un estado de abundancia te hace notar posibilidades que antes no veías. Un estado de miedo te llena de amenazas. Un estado de confianza te revela soluciones que antes parecían ocultas. No es el mundo el que cambia. Eres tú quien cambia el filtro con el que lo percibes. Y ese filtro es el estado, tan simple que la mente racional lo rechaza, pero cuando lo vives en tu experiencia diaria, cuando lo ves en las cosas pequeñas, se vuelve imposible negarlo. Neville explicaba que cada deseo que aparece en tu corazón no es un capricho ni un sueño ingenuo,
Es una llamada desde una versión más alta de ti que ya existe. El deseo es un mensaje del futuro. Es tu versión realizada llamándote para que entres en su habitación. Y cuando sientes esa llamada puedes ignorarla, resistirla, analizarla hasta apagarla, o recibirla como una invitación natural a expandirte. Y cuando la recibes, el cambio empieza enseguida, aunque no lo notes, aunque no veas señales, aunque el mundo parezca inmóvil. Hay un movimiento invisible que comienza justo en el instante en que sientes que eso es para ti, y ese movimiento continúa incluso cuando ya no piensas en él. Entonces entiendes que el verdadero trabajo de la manifestación no es forzar al mundo a cambiar, sino permitir que dentro de ti, la nueva identidad se vuelva tan natural que parezca inevitable, como una metamorfosis. La mariposa no lucha para volverse mariposa. Permite que el proceso suceda. Permite que fluya. Tu conciencia funciona igual. Cada vez que intentas forzar, detienes el proceso. Cada vez que intentas acelerar, lo retrasas. Cada vez que te identificas con la carencia, repites el mismo ciclo. Pero cuando te relajas dentro de la sensación de tu nueva versión, el proceso se vuelve natural. Y puedes sentir esa naturalidad creciendo ahora, mientras lees, una calma que no necesita razones, una certeza que no necesita pruebas, un silencio interno que te dice que ya eres lo que deseas ser, y en ese silencio está toda la esencia del mensaje de Neville, porque cuando crees que eres algo, no como deseo, sino como identidad, la realidad se dobla ante esa convicción. Sientes cómo, cuando tu conciencia se mueve a un estado nuevo, todo a tu alrededor vibra distinto, como si el aire cambiara de densidad, como si el tiempo fluyera con un ritmo más suave, como si las posibilidades que antes estaban lejos ahora se acercaran, atraídas por tu nuevo centro. Y Neville explicaba que no es el mundo el que viene hacia ti, eres tú quien, al cambiar de estado, se desplaza hacia la versión del mundo que corresponde a tu identidad interior, y ese reconocimiento simple es la clave que muchos no ven porque la mente está acostumbrada a creer que el cambio debe venir desde afuera como una respuesta externa. Pero Neville decía que la oración no es una súplica, es una asunción. No pides que algo ocurra, asumes que ya ocurrió. Y cuando esa asunción se vuelve una sensación natural, la oración está cumplida, no porque fue concedida, sino porque fue sentida como realidad interna, y la realidad externa no puede sino seguirla con coherencia. Y mientras dejas que esto se arraigue en ti, percibes que cada estado tiene su propio aroma, su propia atmósfera, su propia profundidad. Un estado de confianza tiene una suavidad palpable, un estado de abundancia trae una apertura amplia, un estado de amor deja un calor silencioso en el pecho que no depende de nada externo, y cuando entras en un estado nuevo, el cuerpo lo reconoce como si recuperara una parte suya que había permanecido dormida, y esa sensación es el signo más claro de que la manifestación ya empezó, porque el cuerpo no miente, la conciencia no miente. Cuando sientes algo como real, ya es real en ese nivel invisible donde todo se forma antes de convertirse en materia. Neville hablaba mucho de la diferencia entre imaginar y sentir, porque imaginar sin sentir es sueño, imaginar sintiendo es creación. No necesitas ver la imagen con detalle perfecto, necesitas sentir la realidad de la escena, sentir su presencia, su verdad emocional. Necesitas sentirte adentro de esa versión de ti que ya ha recibido lo que desea, y cuando sientes esa escena como viva, se vuelve parte de tu identidad, y la realidad externa, que no es más que la sombra de tu identidad interna, se acomoda. Y mientras profundizas en esta comprensión, notas cómo cada vez que te identificas con la falta, es como cerrar una puerta con doble cerrojo, porque la falta no puede crear abundancia, así como el temor no puede generar seguridad, la desconfianza no puede producir estabilidad y la inquietud no puede abrir claridad. No puedes manifestar desde la falta, solo puedes manifestar desde el estado en el que tu deseo ya está cumplido, no porque exista una regla estricta ni un juicio cósmico, sino porque la realidad física siempre es el efecto y jamás la causa. Intentar cambiar el efecto sin cambiar la causa es como querer modificar el reflejo de un espejo tocando el cristal, en vez de transformar lo que el espejo refleja.
Y es ahí donde tantas personas se pierden, persiguiendo señales, analizando cada pequeño suceso, buscando pruebas de que el cambio está llegando, cuando en verdad, como enseñaba Neville, buscar pruebas es declarar internamente que todavía no crees, y la ley responde a ese estado de incredulidad, mostrándote más ausencia de pruebas. No necesitas confirmar nada, necesitas convertirte tú mismo en la confirmación, convertirte en la prueba viva de la identidad que eliges. Cuando dejas de buscar, el mundo por fin puede responder, porque ya no estás oscilando entre estados distintos, ya elegiste, y cuando la conciencia elige, el mundo no tiene otra opción. Entonces todo lo que antes te parecía complicado comienza a aflojarse, no porque los desafíos desaparezcan de forma mágica, sino porque ya no pertenecen a tu estado. Un estado nuevo no puede atraer problemas antiguos, así como una frecuencia de radio no puede transmitir un programa que no coincide con su banda. Las dificultades que pertenecían a tu versión pasada no pueden cruzar el umbral del estado nuevo. Cuando cambias tu identidad interna, cambias tu campo magnético, y todo lo que no vibra contigo se queda atrás. Puedes sentir casi físicamente cómo tu mente respira de otra manera, porque ya no buscas soluciones a través de la lógica, sino a través del sentir, y el sentir es inmediato, poderoso, preciso, no se equivoca. Cada vez que te sientas en el silencio de tu imaginación y sientes tu deseo como realizado, plantas una semilla que no puede fallar, y la semilla no se pregunta cómo se convertirá en árbol, simplemente crece, y la conciencia humana funciona del mismo modo. Cuando la sensación del deseo cumplido vive en ti, la manifestación es inevitable. Entonces comprendes una verdad capaz de transformarlo todo. No tienes que convertirte en lo que deseas. Tienes que reconocer que ya lo eres en ese nivel invisible de la conciencia, y es ese reconocimiento el que abre puertas. Esa aceptación interna hace germinar la realidad externa. El mundo no te entrega lo que pides, te entrega lo que eres, y cuando eres algo en tu sentir, el mundo no puede negártelo. Y al entrar más profundamente en este espacio interno donde todo nace, notas que la diferencia entre lo que imaginas y lo que vives empieza a disolverse, porque la imaginación no es un escape, es el taller secreto donde la realidad se diseña. Cada escena que sientes como verdadera se convierte en una orden precisa, enviada a la estructura invisible del universo, una estructura viva, inteligente, sensible a cada movimiento de tu conciencia. No responde a palabras vacías, no responde a deseos tímidos, no responde a temores disfrazados de esperanza, responde al sentir. Por eso Neville decía que no tienes que contar pensamientos ni esforzarte en visualizar 1000 detalles, ni construir imágenes complicadas. Necesitas sentir la esencia, sentir lo que sentirías si tu deseo ya fuera real. La sensación es el lenguaje de la ley, y mientras permites que esta verdad caiga suavemente dentro de ti, te das cuenta de que todo el proceso de manifestación es más simple de lo que la mente ha querido creer. La mente piensa en tiempo, obstáculos, lógica, posibilidades, límites. Pero la conciencia no opera así. La conciencia es inmediata, total, expansiva. Cuando asumes un estado, lo haces ahora. No necesitas 10 días para sentirte distinto. Puedes sentirte distinto ahora mismo. Puedes entrar en ese estado ahora. Puedes moverte de una identidad a otra en instantes. Y cuando eso ocurre, cuando sientes realmente que ya eres lo que deseas ser, algo en el tiempo se curva, algo en la materia se recoloca, algo en ti se abre como una puerta, que una vez atravesada, no puede cerrarse porque viste lo que antes estaba oculto. Neville llamaba a esto el punto de giro interno, que siempre sucede en silencio, cuando sin forzar, sin dudar, sin buscar, sientes que tu nueva identidad es más real que la antigua. No puedes explicarlo, no puedes medirlo, pero puedes sentirlo. Es una certeza tranquila que no necesita pruebas externas, una confianza dulce, silenciosa, arraigada, como si algo dentro de ti murmurara, ya está hecho. Y cuando esa sensación toma forma, toda tu energía cambia de dirección. Ya no esperas, ya no buscas, ya no pides señales, simplemente vives desde quien eres ahora, y la diferencia es inmensa, porque el mundo responde solo a quien eres, no a lo que esperas.
Y al caminar dentro de esta comprensión nueva, observas detalles que antes ignorabas. Notas que algunas personas reaccionan distinto a ti sin razón aparente. Notas que ciertos caminos se abren solos. Notas que oportunidades que antes parecían lejanas llegan con naturalidad. Y no es suerte ni casualidad, es la ley de la asunción en acción. Es la realidad alineándose con tu identidad nueva. No eres tú quien persigue, es la vida la que te alcanza, porque cambiaste el centro desde el cual emites vibración. Cambiaste el campo desde el cual surge tu experiencia, y si guardas unos instantes de silencio, percibes algo aún más profundo. El deseo no es algo que debas lograr, es algo que debes reconocer, porque ya es tuyo. Existe en una versión de ti que te llama, y esa llamada no es un accidente, es una invitación, un mensaje que dice, ven aquí, este es tu lugar. Cada deseo auténtico es un mensajero de tu futuro. Si lo sientes es porque tu conciencia ya tocó esa versión de ti. Solo debes quedarte ahí, habitarla, sentirla como natural. Cuando dejas de dudar, cuando dejas de controlar, cuando dejas de esperar señales, la manifestación fluye como un río que encuentra su cauce. Y entonces, al observar esa dinámica interna, empiezas a darte cuenta de que cada vez que asumes un estado nuevo, algo en el cuerpo cambia, la tensión disminuye. La respiración se vuelve más suave, los hombros se alivianan. Es como si el cuerpo reconociera de inmediato la nueva vibración y la recibiera sin resistencia. Y en los días siguientes, todo a tu alrededor empieza a moverse con un ritmo diferente. Encuentros que antes no sucedían, empiezan a ocurrir. Mensajes llegan en el instante adecuado. Soluciones aparecen como si siempre hubieran estado allí. No es magia. Es alineación. Cuando tú cambias, la realidad física se reordena, y ese reacomodo, que a veces parece lento, es en realidad una danza perfectamente dirigida por la ley de la asunción. Neville explicaba que cada deseo tiene un recorrido preparado, un puente de eventos que la vida construye de manera natural desde el momento en que asumes la sensación del deseo cumplido. No necesitas saber cuáles serán los pasos. No, necesitas prever las curvas. No necesitas controlar el camino, solo necesitas saber que existe, y ese saber no es mental, es emocional, es una seguridad silenciosa que te acompaña como un amigo invisible, y cuando sientes esa seguridad, el mundo deja de ser algo que debes conquistar y se convierte en algo que responde. Ya no eres un viajero perdido, eres un creador que camina dentro de su creación, y mientras esa sensación crece, percibes con más claridad cómo el tiempo mismo reacciona a tu estado. Cuando vives en miedo, el tiempo parece lento, pesado, detenido. Cuando vives en alegría, el tiempo fluye rápido, ligero, suave. Cuando sientes abundancia, las oportunidades llegan como si el tiempo se acelerara. Cuando sientes carencia, todo parece lejano. Neville decía que el tiempo no es un enemigo ni un aliado, es una herramienta. Acelera o se ralentiza de acuerdo a tu estado. Cuando cambias de estado, cambias de ritmo. Cuando cambias de ritmo, cambias la velocidad con la que la manifestación llega, y entonces entiendes por qué tantas veces el mundo exterior parece oponerse, justo cuando estás cambiando por dentro. No es oposición, es reajuste. Es lo viejo intentando mantenerse mientras lo nuevo ya está naciendo. Es como cuando el agua cambia de curso. El flujo no es inmediato, pero es inevitable. Una vez que la conciencia cambia de dirección, la realidad no puede hacer otra cosa que seguirla. Es una ley, no falla, no puede ser contradicha, solo puede ser ignorada. Pero, cuando la reconoces, todo se vuelve más claro, y puedes sentir en este momento exacto cómo un nuevo estado se forma dentro de ti, no como un pensamiento sino como una atmósfera. Es como si un velo se levantara, como si algo dentro de ti finalmente estuviera diciendo que es posible, y esa posibilidad, cuando se convierte en sensación, cuando deja de ser una idea y se transforma en identidad, se vuelve realidad. No puedes evitarlo, nadie puede evitarlo, porque la conciencia es soberana, y ves cómo, después de este largo viaje dentro de tu propia conciencia, se vuelve imposible regresar a la idea de que la realidad es algo externo, un mecanismo que te ocurre encima.
porque ahora sientes con claridad que todo lo que vives nace de lo que reconoces como verdadero dentro de ti. Neville enseñaba que el acto creativo más poderoso no es imaginar una escena perfecta, sino asumir la identidad de quien ya vivió esa escena. No es el deseo lo que crea la realidad, es la identidad que eliges, y, ahora que lo percibes con nitidez, ahora que tu conciencia se ha expandido hasta incluir esta verdad sin resistencia, puedes ver la vida con ojos nuevos, ojos que ya no buscan señales para creer, sino que creen y por eso crean, y es aquí donde todo se une, todo lo que has vivido, todo lo que has temido, todo lo que has deseado, todo lo que has comprendido en este recorrido interior, converge en un punto específico, la conciencia de que tu imaginación es la fuente, de que tu estado es la causa, de que tu palabra interna es el comando. Y cuando sientes esto, cuando de verdad lo sientes, no como un concepto espiritual sino como una certeza corporal, todo el ruido alrededor pierde importancia. Ya no necesitas correr hacia el futuro, porque entiendes que el futuro viene hacia ti. Ya no necesitas luchar contra las circunstancias, porque comprendes que no son enemigas que debes vencer sino efectos que puedes transformar. Ya no necesitas pedir confirmaciones, porque la confirmación está en la sensación que ahora vibra dentro de ti, y mientras esta conciencia crece, reconoces algo que antes no podías ver. El deseo que te llamó, sea cual sea, no es una ilusión, es una versión tuya que ya existe, y por eso lo sientes. Es tu conciencia más profunda invitándote a convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser, y cuando aceptas esa llamada, no con ansiedad sino con suavidad, no con esfuerzo sino con presencia, el puente de eventos se activa sin que debas forzarlo. Las circunstancias empiezan a doblarse alrededor de tu nueva identidad, como agua que encuentra su cauce natural, y te conviertes en testigo de un proceso que no necesitas controlar, porque la ley no requiere tu control para funcionar, solo requiere tu asunción, y en ese punto, cuando sientes que tu estado ha cambiado, cuando sientes que lo viejo ya no tiene poder sobre ti, cuando percibes que algo se ha alineado dentro, puedes hacer el gesto más poderoso que Neville enseñó, dejar ir la duda, dejar ir la prisa, dejar ir la necesidad de ver pruebas inmediatas, dejar ir el deseo de entender cómo sucederá, porque el cómo pertenece a la ley, no a ti. Tu único papel es ser la versión de ti que elegiste, ser el deseo cumplido en el silencio de tu imaginación, ser la realidad que quieres vivir. Y cuando realmente eres, la manifestación se vuelve inevitable. Las cosas llegan con una precisión que conmueve. Las puertas se abren justo cuando dejas de tocarlas. Las personas adecuadas aparecen cuando dejas de buscarlas. Las soluciones emergen cuando ya no las persigues, porque ahora no vives como alguien que espera el cambio. Vives como alguien que lo encarna. Y lo que está encarnado no puede ser negado. Es realidad en acto. Y la realidad externa, espejo fiel de tu estado, no tiene opción, debe reflejarlo. Y así, en este punto final donde la comprensión se convierte en experiencia, donde la idea se transforma en encarnación, donde el deseo se vuelve identidad, sientes que algo en ti se estabiliza como un nuevo fundamento. Has entrado en la versión de ti que crea sin esfuerzo, que vive sin miedo, que permite sin ansiedad, que manifiesta sin dudas. Y desde ese lugar, todo lo que era difícil ahora fluye, todo lo que era lejano ahora se acerca, todo lo que parecía imposible ahora se vuelve natural, y mientras esta nueva identidad se arraiga definitivamente dentro de ti, puedes decir finalmente, no con palabras sino con la sensación más silenciosa y verdadera que existe, está hecho.